Buenas tardes, buenos días o buenas noches para quienes vean este programa, conversando un café en Crónica Digital. Hoy con un invitado especial, pues periodista, analista internacional, eh, chileno, eh, Pablo Jofré Leal. Bienvenido, Pablo, a esta, Muchas gracias, Omar, por a la esta invitación. conversación. Un agrado. Mira, bueno, hay una serie de temas que están circulando hoy día a nivel internacional. No podemos dejar de lado, ¿no es cierto?, esta firma que hace el presidente de la Federación Rusa reconociendo, ¿no es cierto?, a las repúblicas Donetsk, Lugansk, y el impacto que eso causa a nivel internacional, sin duda, ¿no? Yo creo que Eh, y, es un elemento bien importante o sea, dentro de este espacio geopolítico, ¿no? exactamente. O sea, cuando tú refieres el reconocimiento a estas dos repúblicas populares, que ya se habían definido como repúblicas Ujú. populares ya hace 8 años, ahí hay que contextualizar claramente. O sea, Donetsk y Lugansk eh, representan dentro del Donbass. El Donbass es la región este de Ujú. Ucrania, una región muy cercana a Rusia, cultural, histórica, geográficamente, en su lenguaje. Más del 90% de la población de allí es ruso parlante, con una historia de vínculos muy estrechos con Rusia. Incluso, profundizando aún más, tú podrías decir que efectivamente eh, son rusos. Era una región, Ucrania nace y se desarrolla a partir de principalmente de lo que fue la ex Unión Soviética, lo que fue el proyecto de este socialismo federativo, este socialismo de distintas repúblicas, pero que tenían una cercanía muy fuerte, muy arraigada. Y en esa zona del Donbass, que así se denomina, que es la cuenca del Donetsk, Ujú. se desarrolla un proyecto político que trata de contraponerse a los intentos europeístas de el gobierno central de Kiev, que es el que desarrolla en definitiva un proceso de alejamiento de la cercanía regional y los vínculos con Bielorrusia, con Rusia, con la región, para acercarse más con los cantos de sirena de Occidente hacia Europa. Y el Euromaidán, es decir, aquel proceso desarrollado en Ucrania, que significó finalmente el derrocamiento de Víctor Yanukovych, que fue el presidente que en febrero del año 2014 tiene que renunciar y salir de Ucrania, y toma del poder por parte de los ultranacionalistas ucranianos. Ahí es la zona, qué bueno que Sí, muestra ese mapa, porque sí, sí, efectivamente estamos viendo a qué se le llama el Donbass, ¿no? Estamos claro. hablando de esta región del Donetsk y la región de Lugansk, que son las que conforman la parte este de Ucrania. Y cuando en el 2014 se da este golpe de Estado, este proceso de levantamiento pro-europeísta, cantos de sirenas de la OTAN, de la Unión Europea, de Estados Unidos, con intervención directa de Estados Unidos, ¿no? La ex secretaria adjunta para Europa Oriental, la señora Victoria Nuland, confiesa el mismo año 2014 en conferencia, en una entrevista de prensa en CNN, que desde el año 1991 el gobierno norteamericano había implementado una serie de aportes financieros a través de USAID o el Fondo Nacional para la Democracia y todos estos organismos de fachada que tiene Estados Unidos para generar un proceso de desestabilización en Ucrania, aprovechando el fin de la ex Unión Soviética. 5.000 millones de dólares que se implementaron, se entregaron a través de organizaciones no gubernamentales y que fueron generando una narrativa y una historia para acercar Ucrania hacia Europa, al mismo tiempo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte seducía a Ucrania, como también a Georgia, otra ex república soviética, para incorporarse a la OTAN. Y es allí, en ese ya 2014, cuando la Federación Rusa dice, bueno, está bueno ya. O sea,
están interviniendo en Ucrania, desarrollan un proceso golpista, intervienen en Georgia. Recuerda tú que hubo la famosa guerra a los 5 días entre Rusia y Georgia. Sí. Y en general la narrativa occidental señala a Rusia como el agresor, a Rusia como el belicista, pero callan absolutamente lo que significó todo las revoluciones de colores en Kirguistán, en Bielorrusia, en Ucrania, en la misma zona de la ex Unión Soviética. Y por tanto el Euromaidán lo que significa es la posición política de Ucrania, de los líderes políticos y militares ucranianos de acercarse a Europa y empezar a cercar a la Federación Rusa bajo la promesa de incorporarse a la OTAN e incorporarse a la Unión Europea. Y de allí que el Donbass, o sea, estas repúblicas populares, dicen nosotros no queremos eso, no es parte de nuestro proyecto, y se proclaman repúblicas populares, y viene por tanto una ofensiva del gobierno de Kiev que ha significado a la fecha cerca de 15.000 muertos, la destrucción de muchísimas aldeas, pueblos, y el incremento de las tensiones en estos días. Y eso ha implicado que, unido a las amenazas contra Crimea, las amenazas de mayor expansión de la OTAN hacia la frontera occidental de Rusia, más los ataques ucranianos contra el Donbass, y la negativa norteamericana a otorgar junto a la OTAN garantías de seguridad a Rusia, que Rusia dice, aquí, niet, y mi juego de ajedrez establece esta jugada que yo considero que es una jugada maestra de Vladimir Putin, porque en el fondo se adelanta a cualquier elemento y les dice, no solo les dice que yo reconozco la soberanía del de Donetsk y Lugansk, sino que además les dice que voy a tener acuerdos de amistad, cooperación y asistencia mutua. Y además mandata al Ministerio de Defensa de Rusia que garantice el mantenimiento de la paz por parte de las Fuerzas Armadas rusas. Entonces estamos en una jugada que ya no es táctica, es estratégica. Ahora, desde el punto de vista futbolístico, uno dice la pelota no está en el campo ruso, está acá, está en el campo de la OTAN y Estados Unidos. Así que ha sido una jugada maestra de Vladimir Putin. Por supuesto, porque estuvo durante varios años, ¿no es cierto?, esperando que el acuerdo de Minsk pudiera, ¿no es cierto?, fructificar. Acuerdo que de una u otra manera nunca se cumplió. Para ser sincero, no solamente por parte de la OTAN y por parte, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, porque en esto uno tiene que también estar mirando desde diversos puntos de vista. Y aquí cada sector apunta con sus intereses también. No, por supuesto. Pero ahí, Omar, hay un tema. O sea, efectivamente uno dentro de la objetividad puede decir Claro. ninguno de los participantes cumplió. Y ahí quiero hacer un paralelo, por ejemplo, con el acuerdo nuclear firmado con la República Islámica de Irán. Entonces dicen, Irán no ha cumplido el acuerdo nuclear. Claro, Irán ha dejado de cumplir aquellos compromisos del acuerdo nuclear en virtud del retiro unilateral de Estados Unidos. Y que el propio articulado del acuerdo nuclear establecía de que aquel que se retira del plan dejaba entonces libertad de acción a otros de los países firmantes para seguir con su proyecto. Aquí ha sucedido algo muy similar, porque los protocolos o los acuerdos de Minsk establecían un alto al fuego en la zona, la retirada de todo el armamento pesado, que la OSCE, o sea, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, verificara el cumplimiento del alto al fuego, que hubiese el inicio de un diálogo para la convocatoria de elecciones locales, amnistía general para todos los que participaron en el conflicto, liberación de rehenes, canje de prisioneros, garantizar el suministro de ayuda humanitaria, restablecimiento de relaciones económicas entre Ucrania y esas regiones, cuestión que en estos años ha significado la absoluta negación. No hay pagos sociales, no hay pago de pensiones, no hay servicios bancarios. Entonces, claro, uno dice, es cierto que Rusia tampoco ha cumplido parte importante de los acuerdos de Minsk, pero tú cumples un acuerdo en virtud que la contraparte, que además tiene el aval y el paraguas de la OTAN y Estados Unidos, no ha cumplido nada de ello, y más aún, se ha acercado más hacia la frontera occidental de Rusia, no ofrece y no ha complementado y no ha generado las garantías de seguridad exigidas, hay más efectivos militares que se unen a los ejércitos nacionales. O sea, tú tienes, aquí detrás mío hay un mapa, así que yo siempre miro, ¿no? Sí, entonces, claro, tú tienes desde el Báltico
desde el Báltico, Letonia, Lituania y Estonia, pasando por Polonia, Rumania, Bulgaria, República Checa, hasta Turquía, son miembros de la OTAN. Hay 426 bases militares norteamericanas que rodean desde el Báltico hasta Turquía a Rusia. Y no estoy contando aquellas que están ubicadas al sur de Rusia, que son parte también de este cerco que se ha ejecutado contra la Federación Rusa. Pero en la narrativa occidental, en los medios de comunicación hegemónicos, el belicista, el agresor, el que no cumple, es Rusia. Entonces, Sí, claro, cuando sí. tú tienes décadas de dominio hegemónico en medios de comunicación, que más bien son de desinformación y manipulación, entonces el demonio es el demonio y el comunista y el, o sea, más aún denominan comunista a Vladimir Putin. Claro, Cualquiera que se sale del concierto y la hegemonía es un comunista. Entonces, lo que además de una ignorancia supina, pero fíjate que hay otra cosa que es bien preocupante también que uno ve en, en este concepto del mundo comunicacional, Pablo, y que tiene que ver con el manejo específicamente de los medios hegemónicos del lenguaje, ¿cierto? Esta idea de que Ucrania bajo amenaza, dice Canal 13, o ataque total a Ucrania, o Rusia invadiría Ucrania en cualquier momento, o cosas como la bravata de Rusia, según un periodista ahí en TVN, y cosas de ese estilo, en donde uno dice, bueno, yo no sé si aquí están haciendo análisis geopolítico, si están haciendo análisis estratégico, o están haciendo una labor, ¿no es cierto?, que tiene que ver más bien con una dimensión de ser una mensajería, ya sea de la OTAN o de Estados Unidos en el país. Que yo puedo entender eso, podría entenderlo, cuando uno lo dice abiertamente, ¿no? Dice, bueno, nosotros vamos a hacer, ¿no es cierto?, una agencia de la política internacional norteamericana y bueno, y el que quiera ver este canal y el que quiera entender esto, lo entiende bajo esa lógica. Otra cuestión es que uno se presente bajo una dimensión supuestamente, ¿no es cierto?, periodística, ¿cierto?, bajo la lógica de un análisis un poco más abierto, pero que utiliza este tipo de imágenes que son bastante perversas y que por lo demás apuntan a generar un temor y a demonizar a un otro, ¿no? Tal cual como lo hicieron de una u otra manera con Nicolás Maduro, como lo han hecho con Ortega, como lo han hecho con los iraníes, o sea, es una cosa que ya llega a ser un poco cansadora. ¿Cómo ves tú eso en tu mirada cuando tú ves eso? Porque uno de repente ves, coloca, no sé, los canales de televisión, escucha la radio y dice, pero diablos, ¿qué es lo que es? bueno, Omar, a mí se me genera, yo tengo una úlcera del porte de un plato de té cuando escucho eso, ¿no? Se me inflama aquí y la úlcera se me intensifica porque y uno debería respetar a los colegas, debería, pero cuesta mucho cuando la ignorancia, intencionada o no, porque yo podría perdonar a un ignorante, ¿no? Podría disculpar a un ignorante, no lo sé, y hablo cualquier tontera, pero es imperdonable en aquel que sabiendo que hay otra visión, sabiendo que no es así, sabiendo que estoy transmitiendo una narrativa, un relato absolutamente distorsionador, entonces ese personaje, sea hombre o mujer, no merece llamarse analista. Es un, es un vociferante, es un corifeo, como le decían en la antigua Grecia, ¿no? Alguien que transmite un cierto relato. Por Y es supuesto. vergonzoso, los medios en general de información en Chile, y no porque esté contigo de parte de Crónica Digital, pero creo que efectivamente Crónica Digital y medios como El Ciudadano en su momento, y medios de radiales como la Radio Universidad de Chile, y la radio de la Universidad de Santiago, y son alternativas que es necesario utilizarlas, usarlas y difundirlas, porque si no nos basamos en programas de televisión donde tienes 3 minutos de análisis sobre las amenazas de Rusia a Ucrania, ¿ah? El zar ruso que quiere atacar al pobre, indefenso y pequeño país llamado Ucrania,
y otros 5 minutos para analizar el nacimiento de un oso panda en el zoológico de San Diego, en Estados Unidos, y el elefante que le falta la trompita, y que eso sea lo internacional, muestra una carencia, pero muestra lo más peligroso, no es solo la carencia, muestra la tendencia respecto a generar un espacio de ignorancia en nuestra población, de no entregarle análisis, de no entregarle elementos de análisis, de no entregarle criterios de discusión, porque existen. ¿Ah? Si tú tienes un medio norteamericano que repites hasta el hartazgo, y en Canal 13 y en TVN y en cualquiera, y muestran los mapas que crea The Washington Post y que crea el semanario Bild de Alemania, donde dicen, aquí está el mapa desde donde las fuerzas rusas van a atacar a Ucrania el 16 de febrero a las 3 de la tarde. Y eso lo dice la máxima autoridad del gobierno norteamericano, como es Joe Biden, y lo transmitió permanentemente. Y el propio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dice, por favor, nosotros no tenemos información que nadie vaya a atacar a Ucrania. Y usted, como presidente norteamericano, lo repite y genera una crisis económica en Ucrania. Bueno, eso es manipulación. Es la generación de un clima bélico que a los únicos que les conviene son precisamente a los países que tienen complejos militares industriales y venden armas a destajo, ¿no? El complejo militar industrial norteamericano, el francés, el británico, el alemán, el sueco, cualquiera de ellos, que venden miles de millones de dólares, necesitan un clima de guerra, necesitan un clima bélico, necesitan venderle 25.000 millones de dólares a Ucrania en armas porque va a ser atacado por Rusia. Y los polacos tomen 20.000 millones de dólares más porque ustedes también pueden ser atacados. Y Letonia, Lituania, Estonia también tomen 25.000 más. Y sumamos a las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico, y sumamos a los italianos, a los españoles, a los portugueses. Vamos todos comprando armas e incrementando el Producto Interno Bruto como imposición. O sea, si algo hizo Donald Trump respecto a la OTAN, y que no logró hacerlo Barack Obama, fue que los países europeos incrementaran en un 2%, a un 2%, el Producto Interno Bruto destinado a la OTAN. ¿Tú sabes lo que significa eso? En proporción, en miles de millones de euros y de dólares, tomando en cuenta que Estados Unidos tiene un presupuesto de guerra de 780.000 millones de dólares. Francia, Gran Bretaña y Alemania van por los 65.000 millones de dólares más. Es decir, hablamos de una cantidad enorme de dinero que dinamiza la economía capitalista, que dinamiza a Occidente, que dinamiza esas economías que viven de las guerras. Sin guerras, esa industria militar lo que genera es no ventas. Y si no hay ventas, hay desempleo. Y si hay desempleo, hay una población que reclama por empleo, reclama por mejoras sociales. Entonces, nos utilizan a nuestros pueblos como carne de cañón, como campo de experimentación, como campo de batalla, porque la guerra no se da en Francia, la guerra no se da en Alemania, no se da en Estados Unidos, se da en Siria, se da en Palestina, se da en Irak, en Afganistán, se da en Libia, se da en Mali, se da en el Sáhara Occidental, no se da en los países europeos que además después dicen crisis humanitaria. Generan las guerras, generan la destrucción, generan las crisis, el descalabro, y después tienen la tupé de decir, oye, tenemos una crisis humanitaria, que el mundo pare la guerra. El descaro es absoluto. De una u otra manera, Ucrania hoy día cumple esa función, la de ser carne de cañón, ¿no? De una posible guerra. Un conejillo de India, es Sí. punta de lanza de Occidente contra Rusia, pero cuyo alcance va más allá de Rusia, ¿no? Porque esto tiene que ver con China y la nueva ruta de la seda, tiene que ver con la República Islámica de Irán, tiene que ver con el Cáucaso Sur, tiene que ver con el control de gasoductos, de oleoductos, del petróleo, del gas. O sea, eso aquí... te quería preguntar, disculpa, en relación con eso, ¿cómo tú ves la reacción de China, este acuerdo China-Rusia, ¿no es cierto?, que estremece de una u otra manera el orden mundial y coloca en tela de juicio esta visión unipolar anglosajona? Para mí es espectacular que la visión unilateral, el unilateralismo que Estados Unidos ha desarrollado desde el año 90 a la fecha,
se está resquebrajando, se está rompiendo, va perdiendo hegemonía. Y va perdiendo hegemonía a partir de visiones multilateralistas, donde está China, donde está Rusia, donde está la República Islámica de Irán, donde está Turquía, donde está la India, y Estados Unidos ve con horror que se le está escapando el control del mundo, ¿no? Piensa tú que la nueva ruta de la seda es un proyecto que ya está desde el año 2013 a la fecha, que se está consolidando año a año, que representa la participación de 100 países, 100 países. Ningún europeo, no está Estados Unidos, y eso significa una cantidad enorme, monumental de inversión en infraestructura vial, ferroviaria, puertos secos, puertos marítimos, todo lo que tiene que ver con transporte aéreo, telecomunicaciones. Es Transporte un terrestre, por cierto. transporte terrestre, autopistas a todo lo largo y ancho, porque hay una ruta de la seda que es terrestre y hay una ruta de la seda que es marítima. Y eso implica la construcción de puertos, por ejemplo. En Pakistán, en Irán, en el desarrollo que China ha tenido, la primera base militar china se desarrolla en virtud de la nueva ruta de la seda. Está ubicada en Djibouti, ahí en el Cuerno Africano. Una base militar que tiene China ahí, ¿no? Bueno, entonces ya el mundo progresista levanta la voz horrorizada y dice, China imperialista, pero no levanta la voz contra Estados Unidos, que tiene 800 bases militares en el mundo. Claro. Rusia imperialista. Rusia imperialista, sí, increíble. Rusia imperialista. Y no dice nada que Rusia, desde el año 91 a la fecha, tras el fracaso de Mikhail Gorbachev, que los años fueron demostrando que efectivamente tuvo un papel político de descalabro para destruir la Unión Soviética, con un Boris Yeltsin que indudablemente en su borrachera política y biológica generó un desastre en Rusia. Y tiene que llegar Putin para levantar la autoestima del pueblo ruso, poder desarrollar en forma económica, social, política al pueblo ruso y ser la potencia que está siendo ahora. Y eso para mí es indudablemente encomiable y loable más que criticable. O sea, la importancia que tiene hoy el binomio ruso-chino para lo multilateral es fundamental. Firmaron acuerdos comerciales que implican inversiones multimillonarias de China en Rusia. Se paga con gas ruso a China, tal como el acuerdo que firmó la República Islámica de Irán con China. Un acuerdo estratégico integral de 400.000 millones de dólares por los próximos 25 años, en el cual China construye carreteras, construye puertos, ferrocarriles e Irán le entrega con un precio de un 15% de descuento en el valor del petróleo vendido. Entonces Estados Unidos lo que ve y Europa lo que ve es que está perdiendo mercado. Puede sancionar a Rusia, puede sancionar a China, a Irán, pero ellos están desarrollando relaciones junto a otros países que evitan el comercio con el dólar, por ejemplo. Oye, se está usando las criptomonedas. Pablo, disculpa, es bien interesante lo que estás diciendo. Desde ese punto de vista, ¿cómo tú ves, cómo entiendes este mundo del Asia Occidental, este conflicto, ¿no es cierto? Este conflicto ucraniano y esta tensión internacional y este nuevo cuadro, ¿no es cierto? Que podríamos llamar este nuevo orden que está apareciendo cada vez a paso firme. ¿Cómo ves tú eso? Mira, lo veo muy peligroso. Suena de perogrullo el tema, pero es peligroso porque ya ha habido experimentos anteriores con Serbia, por ejemplo. El ataque a Serbia por el tema, la guerra de Kosovo, ¿no? A fines de la década del 90. Fue el primer experimento, ¿no? Una Serbia que era formaba parte de lo que se llamaba la Yugoslavia, que era la unión de varias naciones, de la Serbia, croata, bosnios, estamos hablando eslovenos, es decir, montenegrinos, es decir, estábamos hablando de una unidad de naciones en virtud de un proyecto político que se rompe en 1000 pedazos tras la disolución de la ex Unión Soviética y al mismo tiempo la incorporación en el dominio y en la hegemonía por parte principalmente de Alemania, en su influencia en Eslovenia y en Croacia, que desatan finalmente una guerra en la cual Serbia se ve atrapada firmemente porque cada vez se estrechaba más el cerco contra ella
Y Croacia, recuerda tú que en la ofensiva contra las fuerzas serbias recibió el apoyo monetario y militar de Alemania en forma contundente. O sea, esa Alemania que se supone no podía tener tropas fuera de su territorio, participó activamente. Ahí fue el primer experimento. Es decir, la OTAN participó en la agresión contra un país europeo sin mandato internacional, sin autorización del Consejo de Seguridad, para ver cómo reaccionaba Rusia también. Una Rusia que no pudo reaccionar de la forma que creo que reaccionaría si eso fuese hoy. Claro. Una Rusia debilitada. Boris Yeltsin no actuó en ese momento, no hizo lo que tenía que No, hacer. no, 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 no iba a actuar tampoco, estaba absolutamente cooptado por Occidente, muy difícilmente hubiese hecho algo ahí, no solo porque no políticamente era un debilucho, sino porque Rusia económicamente estaba por los suelos, Mm. con una altísima tasa de inflación, con una crisis económica. Pero si eso fuese hoy, no te quepa duda que Serbia habría recibido un apoyo fenomenal por parte de Rusia. Y luego va todo el proceso de expansión hacia el este, hacia la frontera occidental de Rusia, de la OTAN. Es decir, la OTAN nace con 12 miembros y en la actualidad tiene 30 miembros. Y la política de la OTAN fue expandirse hacia el este, no por un tema de defensa, sino que de cercar a la Federación Rusa, empezar a provocarla, ejercicios militares en el Báltico, ejercicios militares en el Mar Negro, y Rusia poco a poco fue rearmándose, desarrollándose económicamente, con mucha importancia en el precio del petróleo y del gas, que son los grandes condicionantes económicos que explican el poderío económico y militar que tiene hoy Rusia. Y a mí me parece absolutamente aceptable. O sea, cuando algún progre de estos que aparecen y dicen paz en el mundo, y o sea, los rusos que no tengan más armas, bueno, pídele a los otros que no tengan armas tampoco. O sea, me voy a rendir yo porque el otro tiene un poderío militar mayor, entonces entrego mi soberanía, entrego todos mis objetivos de influenciar también en la región en que vivo, porque yo no puedo ser autárquico. El único país autárquico que yo puedo tener nociones, tal vez pueda ser Corea del Norte, pero recibe ayuda china también. O sea, no hay un país que viva intrafrontera, ¿no? Necesitas comercio, necesitas que tus vecinos no te jodan, necesitas tener inversión, comercio con tus vecinos. Y cuando Ucrania le dice a Rusia, a ver, aquí vamos a aumentar el precio del arriendo de los oleoductos y los gasoductos, y Rusia le dice, no, usted me debe 5.000 millones de dólares, o me paga el gas o le corto el suministro. Entonces, el mundo occidental se levanta espantado y dice, Rusia amenaza a Ucrania con cortarle el gas. Bueno, paga el gas. Y de ahí que Rusia establezca convenios con Alemania para crear el gasoducto Nord Stream 1 y actualmente el Nord Stream 2, precisamente para evitar su Ucrania, pero eso es mirado en Occidente como una amenaza a Occidente. Es para el dominio de Rusia de Occidente a través del gas. Pero ¿durante cuánto ya? Del año 45 a la fecha, Europa está dominada por Estados Unidos. Bases militares, efectivos militares, economía. O sea, Estados Unidos, cuando tiene un problema con cierto país, por ejemplo, con la República Islámica de Irán, y Francia quiere invertir en Irán, le dice, si usted invierte en Irán, entonces yo lo sanciono. Pero no somos aliados, le dice Francia, sí, pero yo quiero sancionar a Irán, y si usted no participa de eso, yo lo sanciono a usted. Y cuando Estados Unidos quiere desarrollar sus planes, los desarrolla y aplasta a sus aliados también. Imagínate cómo lo hace con los que no son aliados. Por El supuesto. proyecto AUKUS, Australia, Reino Sí. Unido y Estados Unidos, el tema ahí en Oceanía, Ujú. en el cual Francia le iba a vender a Australia 12 submarinos por un total de 70.000 millones de euros. Y Estados Unidos dijo, ¿saben qué más? Gran Bretaña, venga para acá, Boris Johnson, usted es mi amigo preferido, vendámosle submarinos, pero con tecnología nuclear a Australia. ¿Pero cómo? ¿No sancionaste y no has sancionado a Irán por su programa nuclear y le vas a vender a Australia tecnología nuclear con todo el conflicto que hay en el mar meridional de la China? Entonces, hay una visión del mundo absolutamente unipolar y eso se acabó. Va de capa caída y se va a acabar
creo yo, gracias precisamente a estas medidas, a estas políticas, que a mí no me asusta China ni me asusta Rusia, ¿no? A mí me asusta Estados Unidos, a mí me asusta Francia, Gran Bretaña, pero los rusos no me asustan, los chinos no me asustan. No, que los chinos se están apoderando del mundo. ¿Qué golpe militar han dado los chinos? ¿En algún país latinoamericano? ¿Algún derrocamiento de un gobierno? Atacan a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, generan la desestabilización de Bolivia, derrocan a algún presidente. No, no lo hacen. Ah, no, que el comercio chino se impone con la billetera. ¿Y qué han hecho los norteamericanos a lo largo de toda nuestra vida como un país independiente? Imponer la política del garrote, de la zanahoria, de la billetera, de las cañoneras, cualquiera de las terminologías que se han usado. Entonces, creo que en el sentido de lo que tú me mencionabas de estos medios, de la comunicación, del análisis, efectivamente, y nosotros tenemos un deber, Omar, como analistas, como dedicados a este tema de la comunicación, en poder también ayudar a abrir los ojos y abrir los oídos a que las pailas se enfoquen hacia otros lados también, a otras noticias. Hay múltiples medios alternativos y muchas veces por propia sanidad mental, física, biológica, a veces es bueno apagar la televisión chilena y concentrarse en otras partes. Oye, Pablo, y desde ese punto de vista, bueno, esto también oscurece una serie de situaciones que están ocurriendo efectivamente en el Asia occidental, ¿no? Estoy pensando en situaciones que se están, las negociaciones que Irán tiene con Occidente frente al tema nuclear, estoy pensando en la situación palestina, hoy, ¿no es cierto? Una Palestina que incluso la desaparecen del mapa, que ya si uno busca un mapa, aparece Israel, no aparece, Palestina no aparece para nada, ni la franja de Gaza, ni ninguna cosa, o sea, es impresionante. Para encontrar eso hay que hacer una búsqueda en Google, pero ya detallada. Y Y se han fíjate, hecho reclamos a Google, ¿no? y se han Se le hecho han dicho, reclamos oiga, además, bueno, reclamos has de internacionales. saber tú que Google, que Netflix, Amazon, Viacom, Disney y otros son dominados por el sionismo. El sionismo domina los medios de comunicación occidentales en su enorme mayoría, en su enorme mayoría. El sionismo no es solo, el sionismo es una ideología política, el sionismo no es judío, ¿ah? El judío es una religión, ¿ah? Porque a los sionistas les gusta mezclar los judíos, los israelíes, los sionistas, precisamente para evitar la crítica. Entonces, si tú criticas a un sionista, dices, no, eso es antisemita. Como diría, como diría un argentino, anda, ¿no? O sea, el sionista es un tipo, una tipa que tiene una ideología política dominante, racista, de apartheid. Y puede ser israelí, como puede ser norteamericano. Joe Biden, el año 2016, en el encuentro internacional que hace el IPAC, Uh -huh. es decir, este, este grupo de presión estadounidense, israelí, Sí. sionista, sostuvo que él era sionista, no era judío, pero era sionista. Y claro, tú analizas el gabinete de Joe Biden y de 16 cargos, 12 son sionistas. Rusófobo No, además, por cierto. exactamente. Entonces, es raro el tema del rusófobo porque en la Palestina histórica ocupada, que le llaman Israel, hay 1 millón de rusos. Sí, Hay un millón de te iba a rusos. preguntar por eso, porque yo creo que este conflicto igual ahí va a generar ruido, porque hay rusos ucranianos, hay rusos rusos, todos que están, Mira, no es tan sencillo, ¿no? cuando tú analizas el nacimiento de la entidad sionista, Israel nace en el año 1948, Ujú. ¿ah? Aunque el mito falsario les da 2.500, 3.000 años de las tierras de Palestina. No, Israel nace en el año 1948 y nace producto de la crisis de conciencia occidental, nace producto de la utilización tergiversada de una resolución de la ONU, la 181, que Ujú. recomendaba la partición de Palestina. Recomendaba, mira, está la manipulación, Omar, que así como tú mencionabas que desaparece del mapa el nombre de Palestina, también desaparece el concepto recomendar. Entonces, cuando uno busca las resoluciones, dicen exige, no, era recomendar. Y recomendar significaba que no es exigible.
Exactamente. Estaba sujeto a las negociaciones. Imaginemos que llega a negociación, 56% para un Estado judío, 46% para un Estado palestino. Pero no se genera. Entonces, esta entidad que nace en el 48, que llaman Israel, comienza un proceso de expansión, primero con Al-Nakba, que es la catástrofe palestina, que es la expulsión de gran parte de los palestinos que vivían en esa zona que pasaron a denominar Israel y que fueron expulsados hacia el Líbano, hacia Siria, hacia la franja de Gaza, por ejemplo, donde los campamentos refugiados son mayoritarios. La guerra del 67, además de ocupar esa Palestina histórica ocupada, ocupa Cisjordania, ocupa la franja de Gaza, ocupa los altos del Golán y la península del Sinaí egipcio. Se firman los acuerdos de paz entre Israel y Egipto, que significó el asesinato de Anwar al-Sadat en el año 81 por traición. Es decir, el tipo lo asesinaron por traición y por mala gestión política, todo lo que tú quieras, pero uno de los elementos centrales, la traición al mundo árabe. Jordania lo firma en el año 1994, el proceso de normalización con la entidad sionista, después de los acuerdos de Oslo, que fueron una nueva traición a los anhelos del pueblo palestino, porque establecía el año 93 que se firmó ese acuerdo, que el año 98 más tardar debía haber un Estado palestino. Estamos en el 2021 y no solo no hay Estado palestino, sino que cada vez hay menos territorio palestino. Entonces, durante 74 años hemos asistido a la instauración y la consolidación de un régimen de apartheid racista, criminal, infanticida, como es el de Israel. Todos los días hay un asesinato de un niño, de un hombre, de una mujer en Palestina. El año 2021 hubo 338 asesinatos. Si tú te vas al 2014 hubo 3.000, 10 veces más. Entonces, hablan de una guerra, eso no es una guerra. Eso no es una guerra, es un proceso de ocupación y colonización en base a la instauración de un régimen de apartheid, de segregación, racista, teocrático, porque existe lo que se llama la ley de Estado-Nación judía, que es una ley que solo reconoce a los judíos. Entonces, ¿de qué hablan de la mayor democracia de Asia Occidental? Israel es un peligro no solo para los pueblos de Asia Occidental, es un peligro para América Latina. Israel, el sionismo, se está enquistando en nuestro continente. En Colombia, con el gobierno de Iván Duque, ha tenido un crecimiento exponencial la presencia de agentes del Mossad en la formación de escuadrones paramilitares. En Argentina con Mauricio Macri. En Ecuador con Lenín Moreno en su momento. Y en Chile, que se presentan como los grandes innovadores en el tema acuífero, en el tema de vigilancia. Ya ves el proyecto Pegasus, que ha significado el espionaje de líderes políticos, ambientales y todo. Pero en Chile existe corrupción en las Fuerzas Armadas con presencia israelí. Lo que se llaman las facturas duplicadas entre FAMAE y empresas de armas israelí por $400 millones. El Sistema Nacional Satelital Chileno, que fue firmado por el gobierno Piñera el año pasado, que establece la construcción de satélites nacionales en concomitancia con la industria militar israelí por $130 millones en una licitación efectuada, que establece un centro de rastreo en Punta Arenas, en la cual parte importante de la información se la adjudica a esta empresa israelí. O sea, información satelital de Chile, minera, geoestratégica, militar, económica. Y eso, lisa y llanamente, los parlamentarios, muchos de ellos miembros del Comité de Amistad con el Sionismo, claro, callan, porque son invitados obsequiosamente a visitar la Palestina histórica ocupada, a cuerpo de rey, ¿no? La señora Hoffman, en su momento el señor Gabriel Silver, el diputado, que es el lobista principal del sionismo en Chile. Todo eso sucede allí, ante nuestros ojos, y sin embargo, los medios de desinformación y manipulación chilenos callan absolutamente, no dicen nada, porque están coartados, porque los políticos chilenos están financiados, parte de los políticos chilenos están financiados por el sionismo, y están financiados también por Marruecos, Omar. Marruecos, que ocupa el Sáhara Occidental, es una de las embajadas que más influencia lobista genera en Chile.
Roberto León, ex diputado de la Democracia Cristiana, Ujú. es uno de los lobistas principales de Marruecos en Chile. No es casual que se haya construido una mezquita ahí en Coquimbo, ¿no? El Mira. Centro Islámico Mohamed VI, que es el nombre del rey de Marruecos. El diario El Periodista, el semanario El Periodista, de Francisco Ujú. Martorell, está coartado absolutamente por Marruecos. El mismo Francisco Martorell, que hace algunos años defendía la causa del pueblo saharaui, hoy defiende la causa del reino de Marruecos. La pregunta es cuánto dinero o con qué cantidad de dinero cambias tu conciencia, ¿no? La Fundación para América Latina y África, fundada por la Embajada de Marruecos, junto a artistas como Mario Toral, el pianista Roberto Bravo, por ejemplo, forman parte de esta fundación financiada por Marruecos. O los Guardianes de la Memoria, creado por Israel para la defensa de la memoria de las víctimas del Holocausto y sus familiares, financiada por Israel, donde está, por ejemplo, Viera Gallo, donde está Tonka Tomisic, tú sabes, casada con Paribet, que es de creencia judía, y ella se Sí, sí. convierte al judaísmo. Mercedes Ducci, la periodista, Pablo Simonetti. O sea, el enquistamiento del sionismo y de la monarquía marroquí, en la cual nuestra sociedad debería estar apoyando la lucha del pueblo palestino y el pueblo saharaui, sin embargo, todos los días nos presentan el milagro israelí, el manejo del agua, la tecnología, la vacuna. Por eso te digo que tengo una úlcera del porte de un plato de té, porque todos los días, todos los días al escuchar la porquería analítica, porque eso es lo que es, Omar, es una porquería analítica, eh, dan ganas de tener otro país y otra sociedad que sea capaz, que seamos capaces de poder tener una visión y un camino de Y, apoyo a las causas del y pueblo, frente, y a las frente causas. y frente al gobierno que se asoma ahora en marzo, Pablo, ¿cómo tú ves las señales que se dan desde el punto de vista del tema que nos convoca, ¿no? El tema internacional? ¿Cómo ves las señales Contradictoria, desde la contradictoria. persona escogida para relaciones internacionales y lo que se va sabiendo, ¿no? Lo poco, alguna entrevista del presidente electo, cosas de ese estilo? ¿Cómo ves tú eso? ¿Cuál es la Contradictoria. sensación que te deja a ti? Sí, mira, yo espero que haya un cambio radical en la forma que se han enfocado las relaciones internacionales. Primero, hacernos cargo de la necesidad de mejorar las relaciones con nuestros vecinos. Dejar de pensar que nuestros vecinos, que nosotros vivimos en un barrio equivocado, ¿no? Que Chile no debería estar en este barrio, hemos nacido en otro barrio, ¿no? Hay un barrio más europeo. Entonces, esa concepción europeísta que muchas veces anima nuestras cancillerías, nuestra visión de tratados comerciales, en lugar de estrechar lazos con Bolivia, con Perú, con el norte de Argentina, de crear, por ejemplo, en lugar de una Arica profundamente chauvinista, salpicada de regimientos, crear una Arica trinacional en el cual se pueda desarrollar Perú, Bolivia y Chile, y el norte argentino también, donde Perú y Bolivia nos puedan entregar gas y nosotros un acceso favorable al mar, más allá de los acuerdos firmados en 1904 u otros. No, un acuerdo tripartito que signifique beneficios mutuos entre Chile y Perú, entre Chile y Bolivia, que signifique el tránsito de nuestros ciudadanos, un desarrollo y no que tengamos una ciudad que viva de la zona franca o que viva del narcotráfico o donde los grandes proyectos inmobiliarios sean financiados por el narcotráfico y no sea un desarrollo sostenible para la ciudad. Entonces, hay ahí la necesidad de reenfocar el camino de las relaciones con América Latina, América Latina en su conjunto. O sea, nuestro apoyo debería ser efectivamente para que Venezuela deje de ser bloqueada. Si Venezuela deja de ser bloqueada, sancionada, embargada, desestabilizada, no tendría esa cantidad de inmigrantes nuestro país. Pero si algo ha facilitado la salida de esos millones de venezolanos es porque Venezuela ha sido castigada permanentemente, desde Hugo Chávez Frías a Nicolás Maduro Moro.
Entonces, nuestro análisis es, oh, Nicolás Maduro, culpable de esta inmigración. No, amigo, no, amiga, vea al fondo. Vea que aquí Venezuela ha sido castigada con sanciones, embargos, bloqueos, le han robado el oro, le han robado las empresas, le han robado las empresas que tiene la PDVSA en Estados Unidos como Citgo. Ha creado un espertento llamado presidente autoproclamado que se ha enriquecido junto a toda su caterva de ladrones. Y más encima el presidente chileno va y se instala en Cúcuta junto a otro presidente nefasto que es el narcopresidente colombiano Iván Duque, y tratan de desestabilizar a Venezuela con esta supuesta ayuda humanitaria, cuando el señor Piñera sabe que la ayuda humanitaria tiene un fundamento, una base y unas resoluciones legales internacionales. No es subirse a un camión y tratar de entrar al otro país para desestabilizarlo. La política exterior de Sebastián Piñera ha sido nefasta. La política de las cuerdas separadas, lo económico y lo político pueden marchar separadamente. No, no marchan separadamente, están unidas. Buenas relaciones políticas, buenas relaciones económicas. Y ha sido una política contradictoria porque se han estrechado lazos con el sionismo al mismo tiempo que se reconoce la necesidad de la autodeterminación del pueblo palestino. Pero no se castiga a Israel. A Israel hay que sancionarlo, hay que bloquearla, hay que aplicar el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas porque Israel es una amenaza y un quebrantamiento a la paz, y no lo hemos hecho. Por tanto, cuando tú me preguntas cómo ves la política exterior del nuevo gobierno, la veo contradictoria, porque Gabriel Boric es capaz de recibir una miel que le envía a la comunidad judía en Chile por una fiesta y decirle, mire, en lugar de entregarme la miel, en verdad trabaje por la autodeterminación del pueblo palestino, pero al mismo tiempo vamos a mandarle un saludo por Hanukkah. No, pues autodeterminación de Palestina hasta el fin. Y si eso significa romper relaciones o apoyar la lucha del pueblo palestino en forma activa y precisa, eso hay que hacerlo. Y eso un canciller o una canciller tiene que hacerlo. Tiene que llevar la voz de Chile ante los foros internacionales diciendo exigimos la autodeterminación de Palestina, reconocemos al pueblo saharaui y la República Árabe Saharaui Democrática. Has de saber, Omar, que no hemos reconocido la República Árabe Saharaui Democrática porque el lobby marroquí se mueve como pez en el agua. Latinoamérica es un foco, Palestina, el pueblo saharaui es otro foco, la multiplicidad, abarcar, diversificar nuestras relaciones. ¿Por qué le tenemos miedo a Irán? ¿Qué nos ha hecho Irán? ¿Qué le ha hecho Irán a América Latina? Claro, ahí salen los sionistas. El AMIA en la Argentina. No hay ninguna prueba que haya sido los iraníes. Han tratado de meter a los iraníes en cuánto conflicto hay en América Latina. Los acuíferos guaraní, la triple frontera, el AMIA, la embajada israelí. Entonces hay que cambiar el eje discursivo, el eje narrativo, el eje de decisiones de nuestra visión y nuestra práctica en el mundo. Si no, vamos a seguir siendo un país comparsa. Sí, así como vamos, y además comparsa de gente que en realidad es la comparsa de la comparsa, ¿no? No, claro. Comparsa de Duque no es ninguna gracia. Por último, si fuera de, no sé, pues De alguien que valga la de pena, alguien que ¿no? valga la pena, si uno, no sé, pues si hubiera, si Kamala Harris se hubiera pegado un viajecito, qué sé yo, y algo hacemos con eso, bueno, por último, Kamala Harris, pero Duque igual es terrible, es Así es. penoso. Bueno, despedimos el programa de esta tarde, estamos llegando al final de Conversando un Café aquí en Crónica Digital, Muchas gracias, junto Omar. a Pablo. Muchas gracias a ti, Pablo, por el tiempo, por la reflexión. Y esperar que no sea la única vez, pues a ver si lo podemos hacer en otro momento. Cuando quieras, hay mucho que hablar. Palestina, los saharauis, América Latina. Es a lo que me dedico, así que encantado. Ya pues, un gusto, que estén muy bien. Chau, chau. Un abrazo, Omar. Cuídese. Chau.